a la familia. Ha sido un tiempo muy edificante. A veces no tenemos el tiempo para poder hablar específicamente acerca del rol de los padres, específicamente con respecto al rol de los hijos. Y hemos tenido un tiempo para poder ver, meditar acerca de lo que Dios dice y que tiene mucho para decir acerca de estas cosas en su palabra. Pero durante este mes hemos visto el qué cosas debíamos cambiar y el por qué. Obviamente por el Señor, para su gloria, porque Él nos salvó. Debemos cambiar nuestro carácter, debemos cambiar la forma que obedecemos en nuestros hogares, en el caso de los hijos, el sometimiento. Y hemos visto el qué y hemos visto el por qué. Y no sé si en estas semanas usted ha podido o ha intentado poner en práctica algunas de estas cosas. No sé si usted ha tratado esta semana de ser un mejor papá, de ser un mejor hijo, de ser una mejor esposa. ¿Lo ha intentado? Amén, ¿lo ha intentado? Bueno, amén, sí. ¿Y cómo le ha ido? ¿Le ha ido bien? Qué bueno. Esa pregunta deberíamos hacerla primero a los esposos y después a las esposas, primero a ver si en realidad fue tan bien. Es probable que usted se haya esforzado, esto también es probable, que se haya esforzado mucho en cambiar su actitud, su comportamiento y haya sentido algún tipo de frustración por no poder cambiar lo que pensaba que podía cambiar. Y quizás se esforzó mucho durante estas semanas en tratar de conformar su hogar a un modelo bíblico. Y es eso lo que yo quiero hoy hablar con ustedes, de no solamente lo que hemos visto, de el qué debe cambiar de nuestro carácter, el por qué debe cambiar nuestro carácter, sino el cómo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y para esto vamos a continuar con la exposición de la carta del apóstol Pablo a Tito. Le invito a que usted pueda abrir su Biblia allí en la carta del apóstol Pablo a Tito. Por reverencia a las Escrituras, no a quien habla, yo le invito a que usted pueda ponerse de pie. Capítulo 2, Tito. Voy a leer los primeros 15 versículos, todo el capítulo 2 en realidad. Voy a leer todo el capítulo 2 porque es verdad que nuestro hermano Matías expuso algunos versículos que tienen que ver con las damas. Pero para tomar contexto de la carta, vamos a leer el capítulo 2. Es una carta corta esta, así que es bien posible que lo hagamos. Capítulo 2, versículo 1, hablando del apóstol Pablo a Tito, le dice: pero tú, en cuanto a Tito, habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Estos versículos los vimos la semana pasada. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo esto fue lo que pusieron en práctica la semana que pasó, ¿cierto? Bien. Sigue diciendo el versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina
de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Si usted desea tomar asiento, lo hacemos. Hoy vamos a ver específicamente los versículos 15 en adelante. 11 en adelante, del 11 al 15, perdón. Esta va a ser la sección que hoy vamos a cubrir, del capítulo 2, 11 al 15, pero valió esta introducción y el recordar que esta es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo a Tito. Quizás esta carta se escribió en medio de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, y algunos piensan que es una condensación de lo que el apóstol también le escribe a Tito. Pero recuerdan el contexto, ¿no? En esta circunstancia, el apóstol Pablo junto con Tito visitan la isla de Creta y se encuentran allí iglesias que ya habían sido plantadas, y se encuentran en esas iglesias hay deficiencias. Hay muchas cosas que son deficientes, que faltan en la iglesia. Entonces le encarga a Tito y le deja esta carta para que él haga los cambios que sean necesarios. Y esto explica cuál es la permanencia o por qué se encuentra allí Tito en ese lugar. Es para corregir lo deficiente. Esto está en el capítulo 1, en el versículo 5, para que corrija lo deficiente. Y es así como el apóstol Pablo dice, le escribe, le deja escrito del cómo debe verse el creyente como un anciano en las distintas estaciones de la vida. Cómo debe verse el evangelio en una persona anciana, en un hombre anciano, en una mujer anciana, en una esposa, en un esposo, en un hijo, en un trabajador. Es así, entonces, como nos dice cómo debe ser. Y esto obviamente tiene que ver con el comportamiento del creyente. Cómo debemos comportarnos. Pero debemos tener cuidado de no confundir esto con la autosuperación, esta idea de que, bueno, ok, la Biblia dice que debo ser prudente, la Biblia dice en cuanto a los que somos empleados que no debemos ser respondones. ¿Sabes lo que significa eso, no? ¿Cuántos empleados son respondones? Le dicen algo y inmediatamente dicen otra cosa, y le dicen algo. O sea, los empleados no deben ser respondones, no debemos responder. Y ahí dice una serie de cosas que debemos cambiar, entonces decir, ok, entonces voy a ponerme todas las pilas, en esta semana en el trabajo para no ser respondedor, para ser fiel. Pero el punto no es que la Biblia nos está diciendo esto para que de alguna manera sea un autoayuda, para que sea una receta para ser mejores personas. No, la Biblia no es un libro de autosuperación. Esta idea de poder producir cambios de conductas mediante esfuerzos humanos. Quizás usted está intentando esto. Quizás usted está tratando de cambiar su carácter con su esfuerzo. Cambiar su forma de vivir con sus propias fuerzas. Quizás está esperando o está intentando usted con sus fuerzas cambiar el carácter de su esposa, su conducta, sus hijos. Bueno, la Biblia no nos está apuntando a eso. La Biblia no enseña métodos para que nosotros nos sintamos mejor, ni presenta recetas como las que podemos encontrar en libros o en internet, recetas de 5 pasos para sentirte mejor, para vivir mejor tu vida, 5 pasos para ser un mejor cristiano. No es eso. Eso es un error. La Biblia no habla de que nosotros hagamos cambios externos, que nos preocupemos por cambiar externamente. Eso es legalismo.
La Biblia habla de un cambio interior. La Biblia compara al hombre como un árbol y dice que un árbol bueno da frutos y un árbol malo da. ¿Te das cuenta? No tiene que ver con el fruto, tiene que ver con el árbol. Una persona que no es un buen árbol no va a dar nunca buenos frutos. Y no podemos agarrar un fruto y decir, bueno, ok, vamos a atar, en este árbol vamos a atar un fruto. No, los frutos comienzan desde un cambio interior, algo interior que cambia. En los versículos del 1 al 10, lo que hemos acabado de leer, encontramos conductas que obviamente son propias de un creyente, cómo debe ser un creyente. Pero quiero decirte algo, estas no son cosas que un creyente pueda producir por sus propias fuerzas. Y precisamente es lo que Pablo nos va a explicar ahora. ¿Por qué? Porque es que un anciano puede vivir de una manera diferente. ¿Por qué una anciana puede ser una maestra del bien, enseñándole a las mujeres más jóvenes? ¿Por qué es que un joven puede vivir de una forma prudente y no de una forma imprudente? ¿Por qué una mujer casada puede amar a su esposo y cuidar a sus hijos? ¿Por qué un siervo puede ser fiel en su trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser hecho esto? ¿Cómo puede ocurrir esto en una persona? Y es eso lo que vemos a partir del versículo 11. El apóstol Pablo nos va a decir el por qué ocurren estas cosas. Y es así que empieza este versículo. O sea, algo sucede y cuando algo sucede, sucede por una razón. Porque para cada efecto hay una causa. Y para los efectos de una vida piadosa, la causa la va a mencionar el apóstol Pablo, y esa causa es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia es una palabra muy utilizada. Es más, cuando hoy llegaba a la iglesia y hablaba con algunos hermanos y le preguntaba cómo está, y decían bien, por la gracia de Dios. Y en las canciones una vez y otra vez escuchamos acerca de la gracia. La gracia es una palabra muy utilizada en nuestros lenguajes. La Biblia utiliza mucho la palabra gracia y nosotros la incorporamos mucho a nuestro lenguaje. Las personas constantemente están hablando de la gracia de Dios, de que Dios nos ha dispensado gracia, que vivimos en la gracia, que por la gracia de Dios andamos, que por la gracia de Dios vivimos, que por la gracia de Dios tenemos. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dice lo mismo, dice que por la gracia de Dios se ha manifestado la salvación a todos los hombres. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es gracia? No es simplemente una cortesía de agradecimiento. ¿Qué es gracia? Este concepto que nosotros encontramos en la Escritura. Claro, es una verdad que nosotros podemos comprender. Gracia es un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Es algo que podemos entender, pero ¿sabes qué? Muchas veces es muy difícil vivir en la gracia. La palabra gracia en griego es la palabra charis o charis y significa favor inmerecido de Dios. Cuando la Biblia se refiere a la gracia de Dios, se está refiriendo precisamente a esto, a que Dios nos está dando algo que no merecemos. Lo que merecemos no nos da, lo que merecemos es el infierno, ¿cierto? Pero Dios en su gracia nos da algo que nosotros no merecemos, nos da su favor. Y esto, hermanos, es fundamental que nosotros lo comprendamos, lo aceptemos y que también lo experimentemos. Porque hay muchas personas que tienen una relación con Dios que no está basada en la gracia, sino que está basada en su justicia personal, en su esfuerzo personal. Está fundamentada en su justicia propia. Por esa razón, hay personas que se sienten como que estuviesen, como cristianos, que estuviesen dando como un examen constantemente, esperando que Dios apruebe sus esfuerzos, que apruebe sus buenas actitudes. Y esto, mi hermano, hace que nuestra relación o que su relación con el Señor sea una relación pesada, árida, tortuosa,
Porque este esfuerzo hace que nosotros no encontremos gozo, porque lo que estamos tratando de hacer es esforzarnos para recibir constantemente la aprobación de Dios. Muchos de ustedes se esfuerzan en tratar de buscar la aprobación de las demás personas. Se preocupan mucho en su exterior tratando de ganar el beneplácito de las personas que están a su alrededor. Y muchas veces usted también eso hace con el Señor, pensando que debe poner todo su esfuerzo en cambiar su conducta, porque haciendo eso entonces Dios lo va a ver bien. Pero eso va a hacer que su relación, hermano, no sea fructífera con el Señor. Porque cuando nosotros hacemos alguna cosa para recibir algo de parte de Dios, entonces lo que no comprendemos es lo que es gracia, lo que significa la gracia de Dios. Porque como hemos dicho, la gracia de Dios es algo que no merecemos. Es algo que recibimos y no hicimos nada por recibirlo. Entonces, cuando hacemos esto no comprendemos lo que realmente, o no vivimos realmente lo que es la gracia de Dios. Cada creyente recibe el favor de Dios, pero no por lo que hace y no por lo que es, sino por quien es Dios. Y lo asombroso de la gracia, lo maravilloso de la gracia, no es en quién es el beneficiado, sino quién es el benefactor. La gracia habla mucho no de nosotros, la gracia habla mucho de nuestro Dios, de cuán bondadoso es, de cuán misericordioso es nuestro Señor. La gracia habla de Él, no de nosotros. Y cuando entendemos esto, y esto comienza a ser el fundamento de nuestra relación, entonces a veces esta relación rígida que se tiene con Dios, árida, cambia. Y cambia por una relación de amor, por una relación de gratitud hacia el Señor. Y entonces en nuestra relación con Dios hay alegría, hay gozo. Y Pablo dice que esta gracia, se ha manifestado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Manifestado, esta palabra manifestado nos habla no de algo que no existía, sino más bien manifestar es algo que sí existía, pero que nosotros ahora lo podemos ver con mayor claridad, que lo podemos experimentar. Se manifestó. Era algo que estaba oculto, algo que no podíamos ver, pero ahora esta gracia se manifestó, la podemos experimentar, la podemos palpar, se hizo visible. Se manifestó. Y eso es lo que es Dios. Es un Dios no que es bueno en el Nuevo Testamento y es malo en el Antiguo Testamento. No, Dios fue un Dios de gracia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Claro, ahora la gracia es más palpable en Cristo. Se manifestó la gracia. Podemos ver la gracia de Dios en Cristo. Cómo Él trata a los pobres, cómo Él trata a los mendigos, cómo Él trata a los pecadores. Ahora se ha manifestado de una forma más visible la gracia. Pero no es que la gracia está desde el principio. Lea Job, lea personajes del Antiguo Testamento y va a ver cómo Dios siempre fue un Dios de misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Pero ahora se ha manifestado con más claridad. Y sigue diciendo que se manifestó ¿para qué? Para salvación. Y aquí vemos 3 aspectos, que es lo que vamos a ver, 3 aspectos de cómo opera la gracia. La gracia salva, la gracia transforma y la gracia trae esperanza. La gracia salva, nuestro primer punto. Dice que se ha manifestado para salvación. La salvación no es algo que nosotros podemos obtener por nuestros propios esfuerzos. Si usted cree que Dios lo acepta porque es bueno, entonces usted tiene un gran problema. Porque su justicia, su comportamiento justo, es como, dice la palabra, que es como un trapo de inmundicia delante del Señor. Ser una persona honesta, ser una persona trabajadora, obviamente es algo muy bueno, pero no es suficiente para pagar nuestra deuda con el Señor. Es como los que hicieron la Torre de Babel, ¿recuerdan? De repente dijeron, hagamos una gran ciudad y hagamos una torre que su cúspide llegue al cielo. Y comenzaron esa tarea. Dijeron, hagámonos un nombre que todo el mundo sepa acerca de nuestra fama.
Dice que Dios los observaba y la Biblia utiliza este lenguaje, que es un lenguaje irónico, porque ellos creían que estaban haciendo una gran obra, creían que con su torre iban a llegar al cielo, y la Biblia dice que Dios tuvo que descender. Dios no necesitaba descender, Dios estaba viendo, obviamente Dios está en todo lugar, Dios estaba allí, pero para darnos la idea de que todo el esfuerzo que ellos estaban haciendo, Dios tuvo que descender, bajar para ver lo que estaban haciendo. Su gran esfuerzo. Y es así con nosotros, hermanos. No importa cuán grande sea el esfuerzo que usted pueda hacer, no importa cuán alta sea la torre que usted pueda edificar, siempre la distancia que habrá entre su esfuerzo y el cielo va a ser infinita, infinita. Pero entonces entendemos que la salvación es un regalo, es un acto de gracia, algo que nosotros nos merecemos. Y sigue diciendo que es para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. A todos los hombres. Es una salvación que está disponible para todas las personas. No para algunas personas, sino para todas las personas. Eso no quiere decir que todas las personas van a ser salvos, pero sí lo que dice es que la salvación como una posibilidad está abierta para todas las personas. Nadie es lo suficientemente malo como para no ser salvo, ni tampoco nadie es lo suficientemente bueno como para no necesitar ser salvo. Si usted se siente condenado por algo que hizo, si siente que algo que hizo es imperdonable, como para poder experimentar el amor de Dios, usted no entendió lo que es la gracia. No importa cuán profundo sea su pecado, la gracia siempre va a ser más profunda. Siempre. No importa cuál sea la situación en la que usted se encuentre. Si usted se arrepiente, si usted abandona su pecado y viene en fe a Jesucristo, la salvación está disponible para usted. Ni tampoco nadie es suficientemente bueno como para no necesitar ser salvo. Algunas personas dicen, bueno, esto de salvación, no, esto de salvación debe ser para las personas que tienen muchos problemas, para las personas que están viviendo muy mal, para las personas que están en una situación, esas personas necesitan salvación. Yo no necesito salvación. Yo tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo hijos, no tengo necesidades. Quiero decirte algo, mi hermano. Todas esas cosas que tienes, algún momento van a dejar de existir. Incluso tú y yo moriremos. Tus hijos morirán. Las personas que estás viendo, en algún momento, eso es una verdad. Para cada uno de nosotros moriremos. Y todo hombre necesita un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. No importa qué tan buena creas que sea tu vida. Tú necesitas un Salvador. Y la salvación principalmente es un asunto no temporal, es un asunto de eternidad. No es un bien pasajero. Todo hombre necesita un Salvador. Lo segundo es que la gracia nos transforma. Dice, enseñándonos que renunciando a toda impiedad. Enseñándonos. ¿Sabe qué es? Siempre uno escucha acerca de la gracia, cuando uno habla de la gracia, las personas inmediatamente remiten a la idea de la salvación. Y es verdad, esto es lo primero que Dios hace en nuestra vida. Dios nos salva y nos salva por su gracia. Pero aquí el apóstol Pablo dice que la gracia no solamente nos salva, sino que la gracia nos enseña. Un segundo aspecto de lo que hace la gracia en la vida del creyente. La vida también enseña, dice que nos enseña. Y puede traducirse esta palabra como que nos entrena, como que nos capacita. La figura es la de un entrenador con alguien que lo está capacitando. La idea es de un maestro que está ayudando a un niño, no solamente que lo ayuda a realizar una tarea, sino que también le provee los medios para que pueda alcanzar esa meta. No solamente es teoría, sino también es la capacidad para poder cumplir lo que Dios espera de cada persona. Y lo que Pablo está diciendo acá es que la gracia no solamente nos salva, sino que también la gracia está operando para nuestro cambio, para nuestra transformación, para nuestra santificación. La gracia no solamente te salvó, sino que la gracia te transforma. Te transforma.
Dios no solamente está interesado en tu salvación, eso solamente es el comienzo. Dios quiere que tú y que yo seamos personas diferentes. Claro que Dios nos ama. Claro que usted puede venir a Dios así como está, así como vino hoy. No es que tiene que venir de saco y corbata y tiene que venir de una manera para que Dios te acepte. No de una forma exterior, pero tampoco de una forma interior. No necesita ninguna preparación, nada que ocurra particularmente en su vida para venir a Dios. Usted puede venir así como está Dios, porque Dios le ama así como está, pero Dios no quiere dejarlo así como está usted. Dios quiere transformarnos, obviamente porque nos ama. Y Dios no nos va a dejar ni te va a dejar así como llegaste algún día en la iglesia. ¿Te acordás? Quizás sea el día de hoy. Pero algunos de ustedes llegaron hace mucho tiempo a esta iglesia. Supongo que Dios no los ha dejado como estuvieron, como llegaron el primer día, sino que Dios está transformando su vida. Y ahí es donde opera la gracia de Dios. La gracia de Dios que está disponible para transformar nuestro carácter, para transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la gracia se constituye en el elemento fundamental que nos ayuda en nuestra debilidad. La gracia nos capacita para que nosotros podamos renunciar. Dice ahí, enseñándonos que renunciando, nos capacita para poder renunciar, para poder dejar. Entonces, vemos aquí que la gracia nos ayuda, nos capacita a renunciar, pero también para alcanzar cosas. A renunciar, la idea es que la gracia nos está ayudando a rechazar cosas, a dejar cosas atrás. ¿A dejar qué cosas atrás? La impiedad, dice. Dejar atrás la impiedad. Hemos sido salvos por Dios. La salvación ha llegado a nuestras vidas. Pero todavía yo y usted tiene deseos carnales que están en su vida. ¿Todavía usted tiene deseo por hacer lo malo o no? Claro también que aparecieron nuevos deseos que no tenía antes, pero ¿sabe qué? Nuestra carne quiere llevarnos a vivir como vivíamos antes. ¿Y qué es lo que le va a ayudar en esta situación? La gracia de Dios. La gracia de Dios le va a ayudar a renunciar. La gracia de Dios le va a llevar a dejar atrás la impiedad. La gracia de Dios le va a ayudar a poder cambiar lo que usted no puede cambiar. La gracia de Dios. La gracia de Dios nos ayuda a dejar cosas atrás. El viejo hombre. Pero también nos ayuda a alcanzar cosas nuevas. Y esto es el segundo aspecto, de alcanzar. La gracia nos ayuda, obviamente, a vivir de una forma diferente, pero no solamente abandonando cosas, sino también que adoptando cosas nuevas. O sea, corro de lo viejo, pero voy en dirección de cosas nuevas. No solamente vacío mi mente de pensamientos malos, sino que ahora pongo en mi mente nuevos pensamientos. No solo dejo de hacer, sino también que comienzo a hacer cosas nuevas. Esta es la gracia de Dios que nos va a ayudar a vivir una vida que glorifique a Dios, tal como lo describe el capítulo 2 de los versículos 1 al 10. ¿Cómo usted y yo vamos a vivir de esta manera? ¿Cómo vamos a ser más prudentes? Bueno, por la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Dios no te va a pedir algo que no te dé la capacidad para hacerlo. Dios no es cruel. Si Dios te está pidiendo algo es porque también Él nos da la capacidad de poder hacerlo. Él nos da el querer, pero también nos da el poder para poder hacerlo. Cuando Dios nos habla de poner cosas en práctica, Él nos da el poder, la capacidad para poder llevarlas a cabo. Pero ese recto caminar no es lo que nos hace merecedor de la gracia de Dios. No, eso no trae ningún mérito. Son cosas diferentes. Sí, claro que vamos a caminar de una forma diferente, que vamos a vivir como creyentes de una manera diferente, pero no para alcanzar salvación. Eso puede ser una equivocación. Pensar que yo tengo que ser de una manera para que Dios me ame, que tengo que vivir en esta tierra de cierta manera. No, Él no me ama por eso. Él me ama por pura gracia.
Por eso Dios nos ama. Es la salvación que nosotros hemos experimentado, las que nos va a ayudar ahora a ser como estos versículos del 1 al 10 es descripto del carácter del creyente. La gracia de Dios es la que te va a ayudar a vivir lo que Dios tiene para usted como esposo, como esposa, como anciano, como anciana, como hijo, como hermano, como creyente, como trabajador. Dios nos va a ayudar en esta tarea. Dios preparó obras de antemano y nosotros vamos a caminar en ellas, pero no con la fuerza de nuestros propios esfuerzos, sino con la fuerza que nos da su gracia. Su gracia. No es que yo puedo, y digo, ok, yo puedo en esto. Déjeme solo, que yo puedo. No es esa la idea. No es esa la idea. Sí, claro, vamos a responder en obediencia. Sí que nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor y el Espíritu Santo nos capacita para esto, pero eso no está desconectado con el poder de Dios, con lo que Dios hace en nuestras vidas. Su gracia es la que nos transforma, es la que nos enseña. Mi capacidad y tu capacidad de vivir una vida diferente depende del poder que Dios nos da para eso. Depende de los medios de gracia. ¿Por tus fuerzas? ¿Por mis fuerzas? Yo digo, yo voy a cambiar algo. Digo, voy a cambiar esto. Inmediatamente me doy cuenta al rato que otra vez mi carácter me traicionó, que otra vez dije lo que no debía decir, que otra vez estoy tratando de hacer con mis fuerzas algo que solamente puede hacer Dios en mi vida. Y muchas veces, hermanos, confiamos en nuestra capacidad. Y si tú estás haciendo eso, es porque no has entendido la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios te va a transformar. Y te va a transformar no según un líder. No es que Dios te va a transformar según un pastor. Dios te va a transformar según Jesucristo. Es así como nos va a transformar. O sea, Dios no dice, ok, a esta persona ya la salvé, pero ahora la voy a dejar así. No, bueno, ya la salvé, ahora hace falta mucho trabajo acá, ¿sí? Hay que conformarla. Y el molde que hay que conformarla es Jesucristo. Entonces, el Señor está tratando de ponerte a ti y a mí dentro del molde de Jesucristo. Y hay cosas que sobran y hay cosas que faltan. Pero el molde es nuestro Señor Jesucristo. Él está conformándonos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios para tu vida es que usted y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo. Romanos 8:29, vaya allí. Romanos 8:29. Dice, el apóstol Pablo también, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Estamos siendo transformados, estamos siendo amoldados a imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sé obviamente, hermanos, que Dios tiene un propósito personal para cada creyente. Hay algo que quizás Dios te encomiende a vos que no me encomiende a mí. Es posible que el Señor quiera usarte en un área determinada, para su gloria, en un área determinada. Es verdad. Dios de una forma particular tiene planes para con cada creyente. Pero hay un deseo de Dios por sobre todos esos deseos. Y es que tú y yo y que cada creyente, todos seamos conformados a imagen de nuestro Hijo, a imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para todo creyente. Ahora, todos nos acordamos del versículo anterior, Romanos 8:28, ¿qué dice?
De memoria lo tendría que decir, ¿o no? A los que aman a Dios, para los que conforman su propósito. Ese versículo nos acordamos siempre. Cuando las cosas están terribles en nuestra vida, cuando todo nos sale mal, cuando las cosas... Decimos, a los que aman a Dios, todas las cosas nos suenan bien. Todas las cosas nos suenan bien. Pero ¿sabe? Este versículo, que es anterior al que hemos leído, cuando dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando usted lee el versículo 28, debe preguntarse, ¿cuál bien? A los que aman a Dios, todas las cosas les suenan bien. ¿Qué bien? ¿Cuál es el bien? ¿Sabe cuál es el bien? Este es el bien. El bien es que todo eso ocurre para que nos conformemos a imagen de Jesucristo. Ese es el bien. Todo lo que ocurre en su vida, Dios lo está usando para conformarlo a imagen de su Hijo Jesucristo. Lo que pasa en su hogar, cuando usted ve en su hogar que quizás su esposa no se somete a usted como le gustaría que se someta. Cuando sus hijos no le respetan como usted cree que le deben respetar y no le obedecen como usted cree que le debe obedecer. Cuando en el trabajo su patrón lo trata de una manera hostil, cuando usted siente que las relaciones que están a su alrededor son relaciones que lo están abrumando. Cuando hay personas que están sacando lo peor de su vida, cuando está pasando una enfermedad, cuando las cosas en el trabajo van mal, cuando la prosperidad parece que se cae a pedazos, entonces lo que dice esto, que Dios está utilizando todas esas cosas para provocar un bien en su vida. ¿Sabe cuál es el bien? De conformarlo a imagen de su Hijo Jesucristo. Dios está usando todo eso para moldearlo a imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el bien. Ese es el bien que habla el versículo 28. Dios no solamente quería salvarnos, o quiere salvarte, sino que quiere transformarnos. Y su gracia nos va a ayudar en ese proceso. Y hermano, no te angusties, no te desalientes. Si todo este tiempo has tratado de cambiar por tus propias fuerzas, o estás buscando personas para que te ayuden a cambiar, o estás buscando una iglesia, wow, encontré un lugar donde todas estas personas me van a ayudar a cambiar. Para cambiar hay una cosa que debes experimentar primero, la salvación. La salvación es lo primero. No vas a poder cambiar. No vas a poder ser alguien sobrio, una mujer amorosa que respete a su esposa, a su esposo, que ame a sus hijos. No vas a poder hacerlo si primeramente no experimentas salvación, si primeramente no has nacido de nuevo. Todo lo que está en los versículos 1 al 10 no son para vos si no eres un creyente. No de ninguna manera. Porque para ser transformado, para recibir la gracia del Señor, en nuestra santificación es necesario primero nacer de nuevo. La vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. No se puede vivir sin Cristo. Ese es un principio. Al menos que quieras ser un moralista, solamente querer ser una buena persona. Pero quiero decirte algo, el infierno está lleno de buenas personas. La bondad nos lleva al cielo. La fe en Jesucristo lleva al cielo. Eso es lo que lleva al cielo. Entonces, lo primero que debe ocurrir en tu vida es la salvación. Tienes que nacer de nuevo. Entonces sí, vas a ver que la gracia te va a ayudar para parecerte más a Jesucristo. Y este proceso de santificación va a durar toda la vida, porque Dios está tratando de moldearte. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, cuando Cristo te recibe en la familia de Dios, cuando tú te rindes, cuando tú te arrepientes, te apartas de tu pecado y vienes a Él en fe, entonces el Señor Jesucristo te abraza y te dice, bienvenido a la familia de Dios. Pero las manos que te abrazan, en una mano tiene un cortafierro y en la otra una masa, o un cortafrío, o un cortahierro, como usted quiera llamarlo. Las manos que te abrazan tienen un cortafierro y una masa para moldearte. Pero recuerda esto. Las manos que sostienen la masa y el cortafierro son manos agujereadas. La masa y el cortafierro te va a doler. Pero recuerda siempre
que las manos que están haciendo ese trabajo están agujereadas por nuestro pecado, por tu pecado. Dice, mire, Jesucristo es el único Dios. Si usted compara todos los sistemas de fe, Jesucristo es el único Dios que tiene sus manos agujereadas y su costado abierto. Es el único Dios que ha derramado su sangre. No hay otro sistema de fe. Es el único. Entonces, cuando estés en el proceso de transformación, cuando estés en este proceso de dolor, donde Dios está cambiando cosas de tu vida, donde está sacando cosas de tu vida, donde está sacando gente de tu vida, donde está trabajando en tu vida y entonces tú sientes dolor por lo que te está pasando, recuerda siempre esto. Recuerdas que el que está haciendo ese trabajo también fue alguien que sufrió. Su gracia te va a sostener y te va a cuidar. Y claro, obviamente que participamos de este proceso. La santificación, en nuestra santificación cooperamos con Dios, yo respondo en obediencia. Me invito nuevamente que vayamos a Romanos 6. Romanos 6:15. Dice el apóstol Pablo, hace una pregunta, dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Por la gracia que vamos a pecar? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice el apóstol Pablo. Ahí es donde estamos nosotros. Estamos bajo la gracia. Dios está haciendo, por medio de su gracia, cambio a nosotros. ¿Y qué? ¿Ahora vamos a pecar para que esa gracia abunde? Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. Ahora obedecimos de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Antes tú y yo vivíamos en el mundo sirviendo al pecado alegremente. No nos importaba las noches, las madrugadas, el tiempo, si llovía, si tronaba. No, voluntariamente nos ofrecíamos al servicio del pecado. Pero ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la justicia, eres siervo de la justicia. Y dice el apóstol Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros cuerpos vivos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20. Dice, porque cuando erais esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, mire lo que dice ahí, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora servimos a la justicia. Ahora somos siervos del Señor. Nosotros servíamos ante el mundo, pero cuando escuchamos el Evangelio y nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en Jesucristo, ese día usted y yo nacimos de nuevo. Y si usted no lo hizo, hoy puede hacerlo. Si usted hoy viene en arrepentimiento y fe,
Dios puede hacerle una nueva criatura. Usted hoy puede nacer de nuevo. Y vendrán estos deseos a su vida para obedecer, para servir a Dios. Así que de una forma cooperamos, presentamos, dice aquí el apóstol Pablo, nuestras vidas, nos sometemos, rendimos nuestra voluntad y respondemos en obediencia a la palabra de Dios. Y este es el deseo de Dios para todos los hombres. Dios está más interesado en tu santificación que en tu felicidad momentánea. Las personas están constantemente buscando la felicidad. Pero Dios no quiere tanto tu felicidad. Sí quiere que seas feliz. Pero lo primero que quiere es santificarte. Lo primero que quiere, la prioridad de Dios es que tú seas distinto. Es moldearte a imagen de su Hijo. Que crezcas en santidad. Y cuando ocurra esto, entonces vas a ser verdaderamente feliz. Porque vas a experimentar un gozo que no va a depender de tu circunstancia, ni de tu trabajo, ni de tu familia. Verdaderamente vas a ser feliz. Eso va a depender ahora. Nuestra felicidad, no de nuestra circunstancia, sino de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces es por su divino poder. Su gracia nos va a capacitar para poderle decir no a la tentación. Su gracia nos va a capacitar para que no sigas siendo el mismo hombre, la misma mujer de siempre, sino que ahora puedas vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Por eso Pablo nos está explicando aquí del versículo 1 al 10 cuáles son los frutos de esa transformación, de ese cambio. Y esto es muy importante, pero si tú del capítulo 2 quitas los versículos 11 al 15, que es la razón por la cual se producen esos cambios, si solamente vemos los primeros versículos y vemos qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, y sacamos los versículos 11 al 15, entonces eso es simplemente una conferencia de moralismo. Simplemente estamos tratando de cambiar la vida de las personas. Pero todo eso es posible porque los versículos 11 al 15 es una realidad, porque es la gracia de Dios la que produce eso. Es la gracia. Punto 3 y el último. La gracia nos provee esperanza. Versículo 13 de Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Dios te salvó, Él resolvió tu pasado, los problemas de tu pasado, la enemistad que te separaba de Él. Dios resolvió ese gran problema, es el gran problema que tienen todas las personas. Alguna persona dice, no tengo un problema en mi vida. Sí, tienes un gran problema. Tienes un gran problema. Pero la salvación ha resuelto este problema. Muchas personas dicen que quieren una nueva vida. Estoy buscando una nueva vida. Deseo tener una nueva vida. Si eres creyente, Dios te dio ya una nueva vida. Una vida, de verdad, una vida. ¿No? Porque algunas personas lo que creen que es vida, Dios llama a eso muerte, no vida. Dios te dio una nueva vida. Tenemos una nueva vida en Él. La gracia resolvió el pasado, pero también la gracia nos ayuda a caminar en el presente. Y lo tercero que hace es que también nos da esperanza para el futuro. Dice la esperanza bienaventurada. Esta esperanza bienaventurada es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo recordaremos. Es esta esperanza bienaventurada que alberga en el corazón todo creyente. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es saber que tu vida no solamente es el metro cuadrado de tu existencia en la que vives. Eso no es vida. La vida se extiende mucho más allá de eso. Mucho más allá. Y es saber con plena certeza que Cristo va a regresar y que Cristo ha preparado morada para nosotros.
Juan 1:3 dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El que tiene la esperanza de que Cristo va a regresar, se purifica a sí mismo. Quiero hacerte una pregunta. Si tú tienes esta esperanza, y hoy lo vamos a recordar en la Cena del Señor. En la Cena del Señor recordaremos lo que el Señor hizo por nosotros, lo que está haciendo por nosotros y lo que el Señor hará. El Señor viene a buscarnos, el Señor viene a buscarnos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si tú supieras que el Señor va a venir dentro de 3 días? ¿Qué harías? ¿Cambiaría alguna prioridad de tu vida? ¿Cambiaría algo? ¿Cambiaría alguna prioridad en tu vida? ¿Habría nuevos deseos en tu corazón? ¿Qué pasaría si supieras que hoy va a venir el Señor Jesucristo? ¿Algo va a cambiar en tu vida? ¿Algo cambiaría en tu vida? ¿Habría nuevos deseos en tu vida? Esta esperanza debe transformar hoy nuestras vidas. Hoy, como sabiendo que el Señor Jesucristo va a regresar en este momento. Es como una boda. En una boda, si nosotros somos invitados a la boda, nosotros vamos a la boda, pero nuestra expectativa de la boda tiene que ver muchas veces con lo que vamos a comer. Y preguntamos, ¿qué hay, asado? ¿No? Y vamos a tratar de que nos llegue el asado, ¿no? ¿Qué hay de comer? Esas son nuestras expectativas. Pero no son las expectativas que tiene la novia. La novia tiene otras expectativas. La novia tiene anhelo porque llegue ese momento. La novia tiene ese anhelo en su corazón de llegar a encontrarse con el novio. Tiene otras expectativas. Es así con la iglesia, es así lo que debe ocurrir en tu corazón como creyente. Nosotros somos la novia del Señor. El Señor es el novio. Y debe haber expectativa, deseos en nuestro corazón por encontrarnos con el Señor. Y el saber que nos vamos a encontrar con el Señor cambia nuestro presente, transforma nuestro presente, cambia. Cuando Cristo regrese, la novia que somos nosotros, estaremos con Él. Y yo te hago una pregunta, ¿qué genera esto en tu corazón? ¿Qué cambia esto en tu corazón? Pablo termina diciendo que Dios nos salvó para que vivamos una vida diferente. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio. Esto significa un pueblo especial para Él. No es que seamos gente rara, sino un pueblo para nuestro Señor, para que seamos celosos de buenas obras. No, ¿ves? No hay una desconexión acá entre la gracia y el hacer buenas obras. No, hay una conexión entre gracia y ser transformados, celosos de buenas obras. Una fe genuina y verdadera es una fe que por medio de la gracia está siendo transformada. Si la gracia de Dios está operando en tu vida, entonces tu carácter, aunque seas un anciano, tu carácter va a estar siendo transformado. Si la gracia de Dios está operando en tu vida, tu matrimonio va a cambiar, tu familia va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu trabajo va a cambiar. Si la gracia de Dios está operando en tu vida. Y termina diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Si tú no conoces a Jesucristo, porque puede ser que hayas escuchado hablar de Cristo, pero que no conozcas a Jesucristo. Si tú no conoces a Jesucristo, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas experimentar el nuevo nacimiento. Tú necesitas experimentar la salvación. Dios no solamente puede, sino quiere hacerte libre y quiere que seas libre hoy. Alguno podría decir, sí, está bien, yo quiero cambiar, pero no quiero cambiar todo de mi vida. Solamente quiero que el Señor haga como una cirugía estética de mi vida. Una parte, esa parte que yo no quiero. Pero hay partes de mi vida que me quiero quedar. No, Dios quiere transformar todo en tu vida. Pero
Si estás tratando de lograr vos algún cambio por tu propia fuerza, quiero decirte que te vas a frustrar. Te vas a frustrar, no vas a poder. La gracia de Dios cambió a una prostituta en una seguidora de Jesucristo. La gracia de Dios cambió a un aprovechador como Zaqueo en alguien que buscaba ser justo. La gracia de Dios cambió a Pedro, un cobarde que negó al Señor Jesucristo en un predicador. La gracia de Dios fue la que cambió a Juan. ¿Recuerdan a Juan? Todos conocemos a Juan como el apóstol del amor. Pero Juan no fue siempre así. Juan era un hombre de carácter complicado. Boanerges, era uno de los hijos de trueno. Pero sin embargo, la gracia de Dios lo transformó en un hombre nuevo. Entonces tú no me puedes decir que Dios no te puede cambiar a ti. La gracia de Dios puede transformar tu vida. La gracia de Dios te puede transformar, te puede cambiar. Solamente debes venir a Él. Y aquellos hermanos que estamos haciendo muchos esfuerzos, yo sé que algunos de ustedes están simplemente haciendo el esfuerzo por venir a la iglesia para ver si algo cambia. Mira, podemos seguir agregando sillas a este lugar y pueden venir muchas personas. Pero quiero decirte algo, todo comienza con la salvación. Arrepiéntete y ven a Cristo. Si quieres seguir como estás porque crees que tu vida está bien, sigue así. Pero te quiero decir algo, el Señor Jesucristo dijo que podemos ganar todo el mundo. Tú puedes ganar todo el mundo, pero si pierdes tu alma, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir? Entonces, el venir es el deseo de poder arrepentirnos y cambiar nuestras vidas. Esto no es una charla motivacional. Yo no estoy dándote una charla para que salgas sintiéndote mejor aquí. Yo no puedo hacer nada. Es la gracia y el poder de Dios que puede transformar tu vida. Y quiero decirte que oramos constantemente por tu vida. Y muchas veces con mucha tristeza observamos a personas que están tratando de hacer un cambio por un tiempito en su vida y luego se frustran porque no lo logran. Y así como vinieron, se fueron. Hermano, ven a Cristo. Y si eres un creyente, recuerda esto. La gracia no solamente te salvó. Y puede ser que esta transformación te duela. A nadie nos gusta que nos estén dando con una masa y un cortafierro. Duele. Pero recuerda que el que sostiene la masa es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie e invito a los hermanos a que puedan pasar. Si podemos prender los aires acondicionados.